Bueno, aquí ya estamos grabando, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Bienvenidos chicos. Bueno, esta es nuestra segunda sesión en línea. Para los que de pronto estaba sin voz. Bueno, entonces, retomando, buenas noches chicos. Mi nombre es Liz Patricia Díaz. A quienes de pronto se conectan por primera vez, vamos a trabajar la sesión en línea de la segunda evidencia. Primero vamos a ingresar a Sayuna. También voy compartiendo la pantalla. Permítanme un momento que se me desconfigura. ¿Por qué se me desconfigurará la contraseña en el otro explorador, chicos? ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? Sí, siempre se desconfigura. Siempre le doy guardar y me las muestra. Y me sale que no. Bueno, vamos a ver. Tocar cambiarla otra vez. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo les fue a todos? ¿Todos ya hicieron el examen? Hay algunos que me estaban pidiendo todavía plazo para mañana. Entonces, bueno, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Solo es que cada vez que hagan los exámenes, por favor, envíenme eh, el pantallazo hasta que me solucionen el inconveniente. No, no, es ese. Es ese. Solamente ese. Ay, ¿qué fue el que hice? Planteamiento de la ecuación. A verdad que aquí es por el enlace. Permítanme, qué pena con ustedes. Bueno, nosotros, bueno, gracias a Dios me guardó el historial. Qué bien. La vez pasada pues habíamos socializado lo que es las evidencias correspondientes al primer resultado de aprendizaje, en este caso fue el cuestionario, ¿cierto? Como segunda evidencia tenemos una evidencia llamada planteamiento de la ecuación. ¿Qué le doy aquí, chicos? Por favor. Dismiss o give. ¿Y qué significa dismiss? Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, la evidencia como tal nos pide que hayamos leído el material de formación Matemáticas Nivel Medio, ¿sí? En donde podemos tener términos y conceptos asociados a la evidencia como tal. Entonces, vamos a ingresar al material correspondiente, ¿cierto? Material de formación. Ya ustedes leyeron, identificaron los temas que se van a dar. ¿Ninguno ha leído?
Ah, ok, ok, listo, listo. No hay ningún problema. Bueno, para este tema, las bases que necesitamos son conocer las áreas y los volúmenes de las figuras planas, triángulos, rectángulos, círculos, circunferencias, rombos, paralelogramos, ¿sí? Entonces miren que aquí como base inicial nos dicen cuáles son las fórmulas para hallar el perímetro y cuáles son las fórmulas para hallar el área, ¿sí? Definiendo perímetro como solamente los lados que contiene la figura geométrica, ¿cierto? La suma de todos los lados. Ese es el perímetro. Y el área ya es como tal, es el espacio ocupado por esa figura, ¿sí? Entonces aquí, si yo les digo a ustedes, vamos a hallar perímetro de un cuadrado donde todos sus lados equivalen a 10 centímetros, ¿sí? ¿Cuál sería el perímetro? ¿Quién me daría la respuesta? Correcto, 40. ¿40 qué? 40 centímetros. Porque no estamos multiplicando, estamos sumando. Entonces, este tiene centímetros, este tiene centímetros, todos tienen centímetros y están sumándose. Entonces son 40 centímetros. Pero si hablamos de área, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? El área es un lado por el otro lado. Y un lado vale 10 centímetros. Y el otro lado vale 10 centímetros. Aquí multiplicación de términos, ahí sí tenemos como consecuencia centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Y 10 por 10 cuánto es? Ok, entonces como área tendríamos 100 centímetros cuadrados, ¿cierto? Eso pues en caso tal de que estemos hablando de áreas y perímetros. Quiero que por favor en sus hojitas, porque me imagino que todos ya deben estar acostumbrados, que deben tener una hojita a la mano, por favor vamos a hallar el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, en sus cuadernos, en sus hojas, hagan el rectángulo, yo les voy a dar los datos y los 5 primeros que me den la respuesta correcta, pues eh, los anoto aquí en mi listado. ¿Listo? Para esos son puntos adicionales que se le asignan en el momento de la calificación de la evidencia. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar unas medidas de 15 centímetros de ancho y de alto vamos a hacer unos 8 centímetros. ¿Listo? Tienen 2 minuticos para hacerlo. Van a hallar área y perímetro. Alguien me escribió, levantó la mano. Bueno, los envíos de las evidencias tienen que ser por WhatsApp. ¿Listo? Tiene que ser una fotico con lo que desarrollaron. Ya empezaron a enviarme, felicitaciones. Están muy atentos. Pero chicos, háganlo en un papelito y porfa toman la foto. Voy a suspender aquí la cámara para... Ustedes sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí.
excelente. Por favor, me van diciendo. Ah, bueno, Rubén, va punteando Rubén, muy bien. Camilo, aunque no mandó la foto, los datos están correctos. Ok, Sandra, está bien el resultado, aunque eh, no demuestra cómo hizo el resultado del área, pero está bien la respuesta, Sandra. 0,82. La idea es que ustedes vayan haciendo el ejercicio paso a paso para demostrar de dónde se saca tal cosa, ¿sí? Digamos que esto es muy sencillito, muy facilito y todo, pero las reglas de juego son como para ver la participación de ustedes en la clase, como para yo no sentirme que estoy hablando sola. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos Camilo, Rubén, Sandra, parece que alguien más mandó. Ya faltó alguien aquí. Ricardo Pachón. Ok. Listo, muchachos. De los que están, uno, dos, tres, cuatro personas enviaron. Y todos son correctos, muy bien. Seguimos entonces. Hagamos, hallemos el área del triángulo. ¿Alguien más mandó? Vamos a ver. Ah, pero fue la misma persona, fue Ricardo. Muy bien. Vamos a hallar el área de un triángulo. Donde. Ah, bueno, mentiras. Vamos a hallar área y perímetro. ¿Cómo haríamos aquí? ¿Cómo hallaríamos el perímetro del triángulo? Miren que las fórmulas me dicen, bueno, A más B más C. Nos dice que este lado de aquí es B, este de aquí es A y este de aquí es C. Pero no nos dan A. Ay, pues, ¿sí? Sin embargo, acá en la fórmula del área sí me dan A. Perdón, no me dan A, me dan H. ¿Sí? Entonces vamos a que hallemos el área para poder hallar el perímetro. ¿Sí? No tenemos sino apenas la altura y tendríamos, con base en la altura, poder identificar cuánto es la base como tal, ¿cierto? ¿Quién halla el área? Ay, perdón, no he dado el valor de H, perdón. Ok, digamos que H mide 3 centímetros, ¿sí? Digamos que el área total es de, mm, veamos, de 20 centímetros, de 30 centímetros.
30 centímetros cuadrados colocamos aquí porque es reemplazando en el área del triángulo, donde el área del triángulo es base por altura sobre 2. Tenemos la altura, tenemos el área, despejemos a 30 centímetros cuadrados sobre H igual a medios, ¿cierto? ¿Sí estamos en el mismo lugar o me equivoqué? Díganme a ver. Estamos reemplazando a como el área total del triángulo, que yo les estoy dando los dos valores esos, las dos variables. El área del triángulo y la altura del triángulo. ¿Esto para qué? Para poder hallar cuánto mide, digamos, cuál es la longitud de uno de los lados del triángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, bueno, listo. Vamos a reemplazar de una vez H. ¿Cuánto es H? 3 centímetros. ¿Sí? Ah, pero podemos pasar este 2 enseguida. Ah, ¿a qué? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, pasémoslo a multiplicar enseguida. Y allí estamos despejando A. Entonces, ¿quién me da la solución? 20. 20 centímetros. Eso significa que la longitud de uno de los lados del triángulo es de 20 centímetros, ¿cierto? Ay, me faltó un palito de lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, bueno, si yo les digo que tenemos A, uno de los lados, ¿sí? Y si podemos decir que el triángulo es un triángulo isósceles, significa que todos los lados son iguales, entonces podemos decir o inferir que por tener un triángulo isósceles, todos los lados miden lo mismo. Si este lado mide 20 centímetros, ¿sí? Entonces los otros lados también valen 20 centímetros. Solamente asumiendo cuando el triángulo es isósceles, es decir, cuando tiene los lados iguales, ¿sí? Y eso se da cuando realmente tiene, en la mitad se genera un ángulo rectángulo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, ¿cuándo es centímetro cuadrado? Cuando tú tienes una multiplicación de términos iguales, ¿sí? Tenemos 9 centímetros por 2 centímetros. Al multiplicar, multiplicas tanto los coeficientes como las unidades. Entonces aquí, como tiene dos veces la misma unidad de medida, entonces es centímetro cuadrado. ¿Sí? Pero si tú estás sumando las unidades, entonces esta unidad significa que esta unidad y esta otra unidad son iguales. Entonces es como decir, se deja la base igual, que es centímetros, y se suman los coeficientes. Entonces sería 2 más 3 más 5 más 2 serían 7 centímetros. ¿Sí? La suma de los centímetros se deja la misma unidad de medida, centímetros. Pero si ya tú multiplicas, te queda centímetros cuadrados. Y si tú divides centímetro entre centímetro, se van y no te queda nada. Y si tú divides centímetro cuadrado entre centímetro,
significa que aquí hay un centímetro, perdón, aquí hay dos veces en la misma unidad, ¿sí? Centímetro por centímetro, y aquí hay una sola unidad de centímetro. Entonces se elimina solamente una unidad de centímetro y queda en términos de centímetro. Ya no quedaría en centímetro cuadrado, sino en centímetro. No sé si me hice dar a entender, pero esa es la forma que se aplica. O sea, en las sumas de centímetros se deja la misma unidad de medida, centímetro. Pero si tú estás multiplicando, entonces las veces que estés repetido eh, en la multiplicación ese término, entonces se lo coloca como eh, exponente. Sí, porque si tú tienes centímetro por centímetro por centímetro, ¿cómo te quedaría el resultado? Centímetro. Aquí es uno. Imagínate que tú estás dividiendo 5 centímetros entre, mm, sí, perdón, 5 centímetros cuadrados, o no, dejemos los 5 cuadrados. 5 centímetros entre 7 centímetros, ¿sí? Entonces, esta unidad de medida elimina esta unidad de medida. ¿Cuándo se presenta esta situación? Cuando tú tienes otra unidad de medida por aparte, por ejemplo, la clase pasada dijimos que la equivalencia de pulgadas, ¿ya? Entonces tú tienes acá otro dato, pongamos cuánto es que lo equivale la pulgada, ¿a cuántos centímetros equivale la pulgada? Bueno, pongamos aquí que 2,54, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Ah, bueno, tenemos una multiplicación de centímetros arriba y tenemos un centímetro como división, entonces esto se cancelan, tú haces tu operación matemática de la multiplicación o de la división de los números enteros y te va a quedar en términos de pulgada, ¿sí? Ah, que no es pulgada, es que es otro término, por ejemplo, es milímetro. Entonces, tú divides a estas dos operaciones, te va a quedar como si fuera un uno. Voy a borrar aquí. Recuerda que todo número dividido por sí mismo es igual a uno. En este caso, también con las unidades de medida pasa lo mismo. Todo número dividido por sí mismo o todo centímetro dividido por sí mismo es uno. Entonces prácticamente es como si tú estuvieras multiplicando por uno aquí. ¿Sí? Pero matemáticamente hablando, debemos siempre expresar las unidades en todas las expresiones que utilicemos. Entonces siempre tendríamos que decir 5 centímetros entre 7 centímetros por 2,54 pulgadas. Se va el centímetro de arriba con el centímetro de abajo. Esa es la simplificación que uno habla, que uno toma. Y queda, digamos, por decir algo, 15 punto algo pulgadas. ¿Listo? Ahora bien, ¿para qué nos sirve? Sí. ¿Para qué nos sirve conocer o identificar toda esta información con respecto a las áreas? Porque si nos vamos a la guía, nos dice, para esta evidencia se toma como estrategia el aprendizaje basado en problemas, en el cual usted resolverá un problema de aplicación utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el material de formación de componente medio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Leer el material del nivel medio. Segunda, problema de aplicación.
Una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate, con la que se ve en la siguiente figura. Este es el prototipo. Listo. Dice, la repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas. Y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegido con una vitrina de metacrilato. Se solicita que para aportar a la solución de esta situación realice lo siguiente. Primero, plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. ¿Cómo creen ustedes que vamos a hacer? ¿Cómo harían ustedes el área de la casa? ¿Quién me daría alguna idea? Mm, bueno, tal vez sería importante tener las longitudes, pero no nos piden numéricamente cuánto mide cada una. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es hallar el área. O sea, ¿mediante qué? Mediante una ecuación, ¿sí? Lo mismo que nosotros tenemos acá. Aquí esto es una ecuación. Voy a borrar aquí un poquito. Esta es una ecuación, ¿sí? ¿Qué tendríamos que nosotros definir dentro de nuestra casa de chocolate? Tendríamos que definir las áreas geométricas que componen esa casa de chocolate, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que mi casa de chocolate sea cuadrada, ¿sí? Entonces ustedes en el trabajo tienen que definir cómo se, eh, cómo se vería, digamos así, la casa en diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, la casa, les voy a hacer la casa más o menos. Asuman que es una línea recta, es que mi pulso con el mouse es un poquito fallo. Esa es la casa. ¿Qué tendría la casa? Si ustedes la ven aquí ya, así como está dibujada, ¿cuáles serían las figuras geométricas que ustedes verían? Cuadrado y triángulo, correcto. Esa sería. Entonces veamos, por ejemplo, la parte frontal. La parte frontal sería así. Tenemos un cuadrado y un triángulo, ¿cierto? Esta sería la fachada o la parte frontal. Pero como una casa tiene entrada y también tiene la parte posterior, o sea, la parte, el patio, por decir algo, entonces esa casita también debe tener, miércoles, qué cuadrado, también tiene un cuadrado y un triángulo, asuman que es un triángulo en la parte posterior, ¿sí? Entonces allí estaríamos diciendo que con esa figurita que tenemos aquí, estaríamos hablando de esta parte frontal, ¿sí? Y en la parte posterior. Ya tenemos esa figurita. ¿Qué más le podríamos sacar? ¿Qué otras figuras podríamos sacar de esa casa?
Bueno, veámoslo solamente en dos dimensiones. Si nosotros vemos dos dimensiones, solamente estaríamos trabajando esta área de la parte frontal, así, de frente, un pedazo. Y ese pedazo simplemente equivale a un cuadrado y un triángulo. Si yo veo la parte posterior, que es la parte de acá atrás, también tiene un cuadrado y un triángulo. Pero si lo veo de la parte lateral, ¿sí? Entonces significa que de este lado hay un cuadrado, que es la tapita que se engancha aquí, ¿cierto? Si nosotros hacemos en chocolate esas figuras, porque tenemos que verlo, es así. Imagínense que ustedes compran el chocolate, lo derriten y entonces tienen que armar los pedacitos de cuadritos para poder armar la casa, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un pedacito de chocolate del lado del costado derecho y tenemos que hacer un cuadrito de chocolate. Ay, perdón, estaba viendo mal. Del costado derecho es este y tenemos que hacer un cuadrito del costado izquierdo, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos esas tapitas y la pegamos, esta viene para acá, esta sería el fondo, o sea, esta vendría a pegarse con esta, ¿sí? Y esta, que está aquí, ya no sé, vamos a quitarlo de aquí, ese simbolito, y esta que vendría a pegarse con la frontal acá, ¿sí? Se pueden más o menos mentalmente identificar la figura. Imagínense que descomponen la casa así. Chus. Exactamente, exactamente, tenemos que hacer caras por caras. Pero otra cosa, resulta que nosotros tenemos un techo, ¿sí? Y este techito de aquí, si tú lo miras desde la parte de arriba, ¿sí? Digamos que se divide por la mitad el cuadrito y entonces se le coloca un pedacito, una tapita de este lado y el otro pedacito de este otro lado, ¿sí? Pero realmente es un cuadrado. El techo sería un cuadrado. Entonces tenemos otra figura. Miren, tenemos una, dos, tres, cuatro figuras, más la de arriba que es el techo. Vamos a colocarle aquí T, vamos a colocarle aquí L lateral, y este sería el otro lateral. Pero también nos hace falta algo. Cuando ustedes hacen la casita, necesitan el piso, ¿sí? Que enchace el piso en la parte inferior de la casita. Entonces, este sería el piso. Y el piso tendría prácticamente, podría decirse, las mismas figuras, la misma, puede ser el mismo tamaño del techo o dado en la imagen, por ejemplo, aquí, la imagen pueda que el techo sobresalga en su dimensión un poquito más, ¿sí? Pero igual sigue siendo un cuadrado, ¿cierto? ¿Vamos bien o de pronto no estamos entendiendo? De área, de área, sí. Pero todavía no nos dieron, a nosotros no nos dieron medidas, unidades. Solamente quieren que hallemos como la fórmula, que la dejamos así expresada en la fórmula, para que en el dado caso nosotros queramos decir cuánto sean las medidas de cada lado, entonces automáticamente ya podamos sacar el área. ¿Sí me hice entender? ¿Cuánto? ¿Y para qué es el área? Para saber cuánto es el espacio que va a ocupar esa casita en las láminas de metacrilato, que eso es lo que nos están diciendo aquí. Nos dice que la caja necesita, como es comestible, necesita estar protegida con una vitrina de metacrilato, ¿sí? Hay que hacer una cajita para meter esa casita. Por eso necesitamos hallar el área. Pero el área la dividimos, ¿sí? En figuras geométricas de dos planas, planas, ¿sí? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, esta casita, podríamos decir
que tiene. Esta no me dejan escribir en la guía. Que tenemos que hallar el área del techo. Este sería un techo, ¿cierto? Vamos a colocarle la T. No, mentira. Vamos a colocarlo enseguida con las figuras. Tenemos que hallar un área de un triángulo. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos tenemos aquí? 1 y 2. O sea que tenemos dos triángulos. ¿Sí? ¿Y cómo sería el área de un triángulo? Tenemos que el área del triángulo es A por H sobre 2 o base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces sería A por H sobre 2. Ahora bien, ¿qué recomiendo yo? Cada cuadro, pónganle una letra diferente, ¿sí? Por decir algo, A, B, bueno, este sería un cuadrado normal. Este podría ser C, E, ¿sí? ¿Por qué les digo que le coloquen letras diferentes? Para que ustedes digan, por ejemplo, el área del triángulo 1. El área del triángulo 1 es igual a base por altura. En este caso vamos a omitir eso. Sería base por altura. Entonces, como tenemos un triángulo que ya le colocamos letras, ¿sí? Por decir algo, aquí sería... Ay, esto no quiere. Aquí la altura sería, por decir algo, D. Cada quien le coloca su... No quiere moverse. Le coloca su letra. Entonces, ¿qué sería aquí? A por D sobre 2. Aquí yo no le quiero poner D, yo le quiero poner B. Entonces, A por B sobre 2. Cada quien le coloca su letra que indique que es este triángulo, ¿sí? El área de ese triángulo que estamos hallando. También le colocan letras a cada uno de los lados que estamos hallando para el segundo triángulo, el área del triángulo 2. A este cuadrado le hallamos letras, le ponemos letras y a este también. A estos también y a estos también. Entonces miren que aquí, no sé cómo, permítanme, yo borro todo. Tal vez tengo muchos garabaticos y entonces se me confundan más. No quiero confundir tanto. Entonces voy a borrar por eso. ¿Listo? Denme un momentito. Bueno. Imagínense que esta es la casita. Tenemos un cuadrado frontal. Tenemos que hallar entonces el área de un triángulo, del triángulo frontal. Tenemos otra parte, que es la parte posterior. También tiene un área de un triángulo. Tenemos que hallar un área de un cuadrado, frontal. Tenemos que hallar un área de un cuadrado posterior. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí?
chicos. Ujú. Es la suma de las áreas. No estamos hablando de perímetros, estamos hablando de la suma de las áreas. El área total es el área que cuánto ocupa este triángulo, cuánto ocupa en espacio este triángulo, cuánto ocupa en espacio este cuadrado, ¿sí? Más cuánto ocupa en espacio o cuál sería el área del cuadrado lateral derecho, la área, listo, área lateral derecho. Vamos a colocar aquí más cuadrito aquí que tenemos el lateral izquierdo. Tenemos que hallar que el área del lateral izquierdo. Acá tenemos que hallar el área del piso. Y supongamos que vemos desde la parte superior la casita y tenemos que hallar el área del techo. ¿Sí? Y esto es cuadrado, este es cuadrado, este es cuadrado, este es cuadrado, este es cuadrado y este es cuadrado. Pero ojo, yo en el planteamiento del problema no solamente puedo decir eso, yo puedo decir inclusive que yo no quiero que la casa sea cuadrada. Y eso lo voy a tener en cuenta. Tienen que plantear desde el principio si la casa es de profunda o no. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que los lados, las partes laterales, ¿sí? Pueda que no sean cuadradas, sino que sean rectángulos, ¿sí? Entonces aquí, si los lados no son cuadrados, sino rectángulos, entonces los laterales son rectángulos y el piso y el techo son rectángulos. Ustedes, en el momento en que plantean el área de la casa, ustedes deciden, ¿sí? No es que yo quiero que mi casa sea profunda, entonces yo quiero que la casa sea larga, de fondo, ¿sí? Tenga una profundidad larga. No es que yo no quiero que sea larga, yo quiero que sea cuadrada. Entonces ya al momento de plantear y decir cuáles de estas áreas, o sea, si esta área es un triángulo, un rectángulo, entonces tienen que hallar, según la fórmula, la, la ¿cómo es? Ah, el área de un rectángulo. Pero si dicen que es el área de un cuadrado, entonces utilizan la fórmula del área de cuadrado. ¿Sí me hice entender? Ujú, ujú, correcto. Lo mismo, sí, exacto. No son cuatro laterales, son dos laterales, uno superior y uno inferior. Los laterales son los costados de los lados. El superior es el techo y el inferior es el piso. Y esos deben tener la misma medida, obviamente, de profundidad que la parte de lateral, ¿sí? Por eso tú dices, no, yo aquí, ahí yo es el área de un rectángulo, porque yo quiero que la casa sea profunda, sea larga, sea, sí, profunda. Bueno, sí, toda el área se suma, todas las áreas se suman.
Pero obviamente tienes que decir, por ejemplo, vamos a sumar las áreas frontales, frontal y posterior, ¿sí? Entonces, el área, vamos a colocar área frontal más el área posterior más el área lateral derecha más el área lateral izquierda más el área del techo más el área de el piso. Esa sería la ecuación básica, pero tenemos que seguirla desglosando. Entonces, ¿cómo sería el área frontal? Vamos a definir primero el área frontal es igual a la suma del área de un triángulo más el área de un cuadrado. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, el área de un triángulo es igual a ¿qué? A base por altura sobre 2. Entonces aquí yo tengo que definir, eso sí tienen que hacer los dibujitos para que identifiquen cada cual. Y digan, bueno, esta figurita tiene el lado de, aquí está A, aquí está B, y aquí está C, y esta aquí es H. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, listo, el área del triángulo es igual a ¿qué? Base por altura sobre 2. ¿Sí? Más el área de un cuadrado, pero el área del cuadrado, ¿cuál es? ¿Sí? A por A, ¿cierto? Más A por A, que en resumidas cuentas es al cuadrado, ¿sí? Esta sería el área frontal. Ya tenemos la primera H, digo la primera A. ¿Qué más tenemos que hacer? Hallar el área posterior, que es la misma fórmula, por decir algo, base por altura sobre 2 más A al cuadrado. Aquí lo estoy poniendo yo, pues obviamente con los términos de B y H, pero ustedes en sus ilustraciones le cambian las letras para poder definir cuál es la base y cuál es la altura. ¿Ya? Listo. Base por altura sobre 2, ya tenemos la segunda área definida. Ahora vamos a hallar el área lateral derecha. ¿Qué pasa? Yo digo que es un rectángulo. Entonces el área de un rectángulo es A por B, ¿cierto? A por B. Y el área lateral, perdón, izquierda, también es A por B. Esto lo estoy poniendo genérico. Listo. Ahora, ya tengo las áreas laterales. Esta y esta y esta y esta. ¿Qué me hace falta? Las áreas de el techo. ¿Cuál es el techo? Si como yo acabo de decir que la profundidad es de un rectángulo, entonces tengo que utilizar la fórmula también de A por B, porque es un rectángulo. Y el área del piso también es A por B. En este caso, yo les estoy poniendo siempre los mismos términos porque son base por altura. Cada término que ustedes le coloquen a cada figura tiene que ser equivalente, ¿sí? Si yo dije que el triángulo 1 tiene ABC, entonces la fórmula del triángulo 1 es ABC. Si yo dije que la parte lateral derecha es PF, ¿sí? Aquí yo voy a colocar PF. Si yo dije que el área lateral izquierda es EH, entonces coloco E por H, ¿sí? O sea, los términos, las letras que voy a colocar en la fórmula deben corresponder a la ilustración que usted coloque de la figura.
¿sí? Y cada figura debe tener una letra diferente para poder como eh, identificar a qué pertenece. O, por el contrario, si ustedes no quieren cambiarle las letras, también lo que pueden colocarle es un subíndice. Por decir algo, el área del triángulo, perdón, el área lateral LI, vamos a hacerlo más grande aquí, o aquí así. Pueden colocarlo también. La base lateral izquierda por la altura lateral izquierda. ¿Sí? O sea que indicamos que esta es la fórmula correspondiente al área lateral izquierda. Y entonces ya después, aquí, claro, claro, exactamente. Sí, es correcto. Es que aquí está, es que aquí está. El techo, el área del techo es un cuadrado, ¿sí? El área del techo es un cuadrado. Y si tú ves, o sea, yo les hice aquí una figurita. Imagínense que ustedes ven la casa de la parte superior, ¿sí? Entonces ustedes ven la casa simplemente así. Es un cuadrado, ¿sí? Ahora que esas tapitas se doblen y bajen hasta cierto nivel y formen un ángulo ya es diferente. Pero el área que ocupan esas dos tapitas es un cuadrado. Por eso el área del techo es un cuadrado. Pues en caso tal de que sea cuadrado. Si yo digo que la casa es, de fondo es un rectángulo, entonces el techo sería, no sería cuadrado, sino sería rectángulo. Pero ya tú, bueno, yo no lo tuve en cuenta porque el área ya lo estás tomando aquí como triángulo, ¿sí? Entonces ya te está diciendo que necesariamente para altura, ¿sí? Para altura de la caja, ya tú tienes la medida de esta área con esta área, ¿sí? Para la parte del ancho de la caja de la casa, ya tú tienes la medida de aquí hasta aquí, ¿sí? O sea, la altura de la caja, sí, de la caja, te la da la altura de las dos figuras geométricas. Entonces ya tú estás teniendo aquí en cuenta el área necesaria para ese triángulo, para todo este techo. Por eso no lo tuve en cuenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi percepción es, necesitamos saber el área de la casa para poder saber en qué caja va, ¿sí? Acuérdate que aquí en en la pantalla te dicen, eh, necesitamos que
Encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa. Pues al ser comestible debe ser protegida por una vitrina, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, bueno, necesito saber el espacio de esa vitrina. Y esa vitrina es un cubo, por decir algo, un cubo vacío. Entonces, ¿qué necesito saber? No, porque tú puedes hacer una vitrina así. Necesitas en la parte externa, en la parte de atrás, porque pueda que tú tengas que hacer una casita así. Si en la parte frontal, ok, listo, entonces hagamos eso, hagamos eso. ¿Quién quiere proyectar? Sigue, sigue. Ok, entonces tú dices que no, que si vamos a hallar el área total de la casa, debemos incluir el área de este rectángulo de acá. Bueno, bueno, sí, mira la sugerencia que nos dan. Plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Ujú. Sí, correcto. Ese no es un triángulo exactamente, es un cuadrado. Es un rectángulo igual que este, pero entonces la distancia sería diferente. Pero sí tienes razón. O sea, tú dirías así, cojamos la casa. Pero, pero ven acá, ven acá, ven acá. Lo que pasa es que yo vi,
Será más bien un paralelogramo. Si ustedes ven la fórmula, miren la fórmula, aquí se ve un paralelogramo como techo. Pero vengamos, vengan, hagamos algo. Eh, yo ya me confundí por el hecho de que, permítame un momentico, si yo tomo el techo, o sea, es que, ojo, puedo ver el techo de dos formas. En la parte superior, ¿sí? Yo miro el techo así, ¿sí? Supongamos que está dividido igual. Pero ojo, si yo ya tengo las medidas que van a ocupar, más didácticos. Pero mira, espere un momentico, que no sé si de pronto yo ya me confundí, pero yo lo que quiero es que les quiero justificar el por qué no miro desde la parte lateral este área, porque ya lo estoy definiendo en el techo, ¿sí? Si yo no defino el techo, entonces, venga, entonces hagamos así, hallamos el área del techo, incluyendo los laterales. Entonces aquí, el área lateral derecha, digamos así, el compañero dice, ah, bueno, es un cuadrado lateral más el área aquí, digamos que para mí sí sería como un paralelogramo, ¿sí? Porque ya estaría eh, formando un ángulo. Entonces, digamos que es el área de un paralelogramo, ¿sí? Así entiendo yo que el compañero quiere decirme, o sea, que tengo que tener en cuenta tanto esta parte, esta área, como esta área en la parte lateral, ¿cierto? Ok, bueno, entonces digamos que es el área de un cuadrado también. Listo. Entonces, si nosotros definimos el área lateral, ¿sí? Como el área, digamos, lateral izquierda más el área del techo izquierdo, entonces ya no tendríamos que definir el área del techo viéndolo desde la parte superior, porque ya lo estás incluyendo. ¿Sí me hice entender? O sea, imagínate que tú vas a desarmar esa casa y al desarmar esa casa, si tú vas a hacer las tapitas en chocolate, tú vas a hacer una tapita del lado, una tapita de atrás, una tapita del otro costado. Imagínense que esa llega hasta el fondo, pero no, pero es con la idea de ilustrar, ¿sí? Una tapita del otro costado, ¿sí? Y también tienes que hacer una tapita en el techo y tienes que hacer otra tapita en el techo. Si tú lo miras desde la parte superior, sería el área de bueno, un rectángulo si decimos que es un rectángulo. Pero si tú no lo vas a mirar desde la parte superior, entonces tú estarías diciendo, ah, bueno, entonces yo lo que tengo es en la parte eh, lateral, tengo un pedacito de un rectángulo y un rectángulo más grande, ¿cierto? Digo, perdón, sí, un rectángulo, porque vamos a decir que esto es que la profundidad de un rectángulo. Entonces este también tiene una profundidad de un rectángulo, pero una altura más pequeña. Tendríamos entonces otra tapita aquí, ¿sí? Ya no tendríamos entonces que tener en cuenta el techo, porque ya el techo lo conforma esta tapita lateral más
la otra tapita lateral. Sí me hice entender. O sea, si tú lo quieres ver desde la parte lateral, listo, sumamos el cuadrado, digo, el rectángulo lateral más el techo lateral, si tú lo quieres ver así. Igual el planteamiento del área es, cada quien pues mata los peces a su manera, pero entonces ya no tendríamos que ver o sumar el área del techo, que es la fórmula que yo les estoy poniendo, porque no podríamos hacer dos veces la tapa del techo. ¿Sí me hice entender? Si, si tú lo haces de la parte, eh, o sea, desarma, mentalmente desarma la casa. Si tú quieres hacer una fórmula que represente el área lateral, del costado lateral más el techo lateral, listo, magnífico. Si tú no quieres hacer, sino simplemente, pues la fórmula como yo les dije es, teniendo en cuenta que el techo yo lo miro desde parte de arriba y se divide en dos tapitas, entonces yo esa área que tú estás planteando en el lado, en el costado, la estoy planteando en otra fórmula como un cuadrado. Porque si tú vienes y tomas los cuadritos, imagínate que haces el chocolate y haces la tapita de arriba por el lado derecho y haces la tapita de arriba por el lado izquierdo. Y tienes que hacer una tapita del lado frontal, que es el triángulo. Y tienes que hacer una tapita en la parte de atrás, que es otro triángulo. Que esos dos triángulos unen las tapitas del techo. ¿Sí? Y las tapitas de las paredes son cuadraditos. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro cuadrados. ¿Sí? Dos triángulos y dos tapitas chiquitas. Entonces, ¿tú lo quieres ver así como esas tapitas chiquitas? Bueno, entonces plantea la fórmula sumando el costado derecho más el techo derecho y también tendrías que formar la otra fórmula, plantear la otra fórmula del costado izquierdo más la tapita del techo. ¿Ya? Pero yo no lo hice así, yo lo que hice fue que cogí el techo y simplemente lo asumí que era un cuadrado y que ese cuadrado se divide por la mitad, pero igual es un cuadrado que va a tener la misma distancia del costado lateral derecho y costado lateral izquierdo, que en tu planteamiento igual. No, da igual, lo único que es que tú en la fórmula ya tendrías que plantear que ya no es acá el área del techo, no es un área del techo, sino que tendríamos que plantear entonces que en la ecuación tu área lateral incluye el techo y tu área lateral izquierda incluye el techo. Entonces aquí tendrías que decir más el área de el techo, parte uno y más el área del techo. Ya me sin el área del techo, parte 2. ¿Sí? Sí que de pronto se me fueron las luces así, yo, pero ¿cómo así? Pero sí tienes también, o sea, es una perspectiva diferente, ¿viste? Tú lo hiciste de otra forma, pero a la solución debe darse igual, o sea, el planteamiento es correcto, ¿sí? No estoy diciendo que lo tuyo sea mala, está muy bien. ¿Listo? Ok. Entonces ya cada quien pues define entonces su forma de plantear la ecuación. Bueno, entonces sigamos o terminemos aquí en el planteamiento de la ecuación. ¿Qué van a hacer ustedes en la fórmula? Pues escribir, digamos, ¿cómo se llama eso?
reemplazar todas las formulitas pequeñas que hemos definido para cada área. ¿Sí? En el caso del compañero, define que el área lateral incluye el área del techo pequeña, entonces aquí en el área lateral tiene que incluir más el área del techo 1, por decir algo, más, aquí en este caso es este del 2, es más el área del techo 2. Y al techo le coloca entonces sus letras y reemplazamos todo y ahí nos queda la ecuación. Esa sería el área. Entonces tendríamos que decir el área total sería igual a qué, por decir algo, base por altura sobre 2 más el área al cuadrado. Entonces podemos decir, la medida de la base y la altura de ambos triángulos son iguales. O sea que podemos decir que tenemos dos veces esta misma fórmula. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Ah, el área de este triángulo, voy a colorearlo aquí, más el área de este triángulo son iguales. Entonces, quiere decir que tenemos que colocar igualdades. Si yo a este lado le puse que era A, B y la altura le puse que era H y acá le puse cada numerito, entonces yo tengo que decir que B1 es igual a B2. H1 es igual a H2. Entonces, al hacer la equivalencia de los términos, es decir, que ambos sean iguales, entonces ya podemos concluir que tenemos dos veces el área de un triángulo. ¿Sí? Porque los triángulos deben ser iguales. La casa tiene que ser en las mismas dimensiones. Como lo mismo también podemos decir que tenemos dos cuadrados y esos dos cuadrados, las letras son equivalentes. Entonces, como la medida del lado derecho o lado izquierdo, lado superior y lado inferior, son equivalentes a los mismos lados de la parte posterior. Entonces podemos decir que tenemos dos veces la fórmula del área de un cuadrado. ¿Cuáles son las fórmulas del área del cuadrado? No, mentiras, mentiras, mentiras. Aquí yo me equivoqué en la... bueno, sí, dígame, mientras yo borro porque me equivoqué. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De frente, 4, 5. No, es uno. No, es que si tú vas a tomar dos, entonces sería la mitad del cuadrado que tú tienes de base. ¿Sí te das cuenta? Sería 6 cuadrados. Y solo otro. Exacto. Así. Sí, pero entonces cada vez que vayas a decir cada cuadrado, tienes que decir de qué lado es. ¿Sí? Lado uno, lado 2, lado 3, frontal, posterior. Entonces también puedes sumar así. Suma de los cuadrados. Entonces, cuadrado uno más cuadrado 2 más cuadrado 3 o cuadrado lateral, cuadrado frontal, cuadrado lateral izquierdo, cuadrado posterior. ¿Sí? La suma también está bien esa percepción. ¿Sí? Cada uno, mire que ustedes, mire, a alguien se le viene el sonido. No, no, sería complicarnos más y tendríamos que tener mucha más, eh, más información en la fórmula.
Entonces, no, planteemos la ecuación así, la suma de las áreas que ustedes ya identifiquen, ¿sí? Ya, bueno, el compañero dice, bueno, yo la quiero sumar así. El área total es igual a la suma de 6 cuadrados, 6 cuadrados más 2 triángulos. Listo. Y esos 6 cuadrados es igual a qué? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Entonces sería al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces la base por altura sobre 2, que es del triángulo. Ahora, ojo, esta formulita que planteó el compañero es restrictiva. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la casa es cuadrada y tiene que decirme previamente que es cuadrada. Pero alguien me dice, no, es que yo digo que la casa la, la vamos a hacer es con un rectángulo, porque yo quiero que la casa sea profunda. Entonces ya aquí este planteamiento no aplicaría. ¿Por qué? Porque tendríamos cuadrados, dos, no, tendríamos un rectángulo aquí, otro rectángulo acá. Ah, estoy fuera de lugar. Sí, estaba planteando el sistema, pero no lo estaba proyectando. Listo. Entonces tenemos que un cuadrado frontal, un cuadrado posterior, tenemos un rectángulo aquí en la parte lateral, tenemos un rectángulo que también debe ser rectángulo por la distancia de la profundidad en el piso, tenemos un rectángulo en la parte del techo y dos triángulos. La fórmula que les puede quedar, por ejemplo, um, 2 veces B por H sobre 2 más A por A más A por A o A por B al cuadrado o A por B o 2A por B, ¿sí? Entonces ya ahí es la suma de los términos que tenemos ahí. Y se deja planteada la ecuación, ¿sí? O sea, no es que vamos a decir, ay, si esto vale tanto, toda la casa vale tanto. No, todavía eso no nos lo están pidiendo, ¿sí? Solamente nos están pidiendo la ecuación, es decir, eh, los valores para reemplazar los podemos colocar nosotros en cualquier momento, pero el área de la casa va a quedar simplemente en términos de variables, ¿sí? Permítanme, yo termino aquí. Yo había dicho, bueno, 2 veces el triángulo. El triángulo es B por H sobre 2. ¿Sí? Bien, ¿qué más? El A es el cuadrado, entonces más 2 cuadrados. Serían 2 al cuadrado, ¿cierto? Si fuera, aquí sería, si es cuadrada, es 2 al cuadrado. Si es rectangular, es 2 por A, ¿cómo es cuadrado? Rectángulo, perdón. A por B. ¿Sí? Esta sería cuadrada y esta sería rectangular. Esta sería la fórmula. Más, igual, si tenemos el área de un lado, entonces tenemos que A por B. Bueno, en este caso no sería sino A al cuadrado porque sería A al cuadrado A. Y aquí sería A por B. Ay, ¿qué pasó? Se cayó el internet. ¿Me están escuchando, chicos? Se borró todo lo que habíamos hecho. Bueno, muchachos,
qué pena. Se quedó hasta ahí, porque volver a plantear esa formulita, ya les toca a ustedes entonces plantear en el documento expresado nada más la fórmula del área 1, el área 2, el área 3. O como dijo el compañero, 6 áreas de un rectángulo, digo de un triángulo más de un cuadrado más 2 áreas de un triángulo y fuera. Entonces cada quien define la ecuación. Que al momento en el que uno decida, por ejemplo, yo le puedo colocar valores, ¿sí? Y puedo identificar si realmente la fórmula está bien planteada. Listo. Pasamos al punto, al siguiente punto. Permítanme. Ya pueden visualizar la proyección. Bueno, segundo punto dice, busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto, debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que tener en cuenta ahora el costo, cuánto nos cuesta a nosotros fabricar una casa de chocolate, ¿sí? Entonces aquí ellos nos dicen, bueno, si si buscamos una ecuación para decir los costos, nosotros simplemente podemos decir, un espacito en blanco, aquí, podemos decir entonces que los costos totales de un producto son igual a sumar los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Y entonces nos están diciendo en el ejercicio, tenga en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de materia prima, el salario de los reposteros, el costo de la materia, del material de la vitrina en la que se entregará la casa, ¿sí? Entonces mire que la materia prima, el salario y el costo del material de la vitrina son solamente los valores que nos están dando para hallar la ecuación del costo total, ¿sí? Si nosotros vamos realmente a la parte de producción, eh, matemáticamente hablando, pues obviamente hay más costos, tanto fijos como variables. Por ejemplo, si nosotros vamos a los costos, podríamos decir que la luz, el agua, el gas son costos variables, ¿sí? Porque son cosas que tenemos que pagar todos los meses, pero a su vez lo pagamos con base al consumo, ¿sí? Entonces esos son costos que varían mes a mes, ¿ya? ¿Y cuáles serían los costos fijos? Las personas a las que les pagamos nosotros todos los meses, trabajen o no trabajen esas personas, hay que pagar, ¿sí? Hay que pagar salud, pensión a los trabajadores o para fiscales, hay que pagarle los salarios a los trabajadores, hay que pagarle las vacaciones a los trabajadores, ¿sí? Eso es fijo. Ahora, la materia prima. ¿Cómo podríamos clasificar la materia prima? ¿Como costo fijo o como costo variable? La chica, ¿cómo se llama la joven? Sandra. ¿Eres Sandra? Ok, Sandra. ¿Por qué dices tú que es costo fijo? Ujú. Es lo que siempre vamos a usar. Ok. Eh, y si tú este mes haces 10 casitas y el otro mes haces 20 casitas, ¿cómo podrías hallar los costos fijos de todas las casitas?
Mm, sí, pero entonces allí ya dependerían de una variable que es la cantidad de casitas. ¿Sí? ¿O me equivoco? Entonces sería un costo fijo o variable. Ok. Entonces, ¿por qué? Digo, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Cuáles serían, desde el punto de vista ya operativo, cuáles serían los gastos fijos o los costos fijos? Pagarle a los trabajadores o el salario de los trabajadores es un costo fijo. Ellos trabajen o no trabajen, hay que pagarles. Pero la materia prima, esa materia prima depende de la producción, de la cantidad de productos que se hagan. La, la vitrina, el material de la vitrina, también depende de la cantidad de casitas que se hagan. Entonces podríamos decir que los costos fijos son los salarios de los empleados y los costos variables son, en este caso, porque como les digo, literalmente en un sistema productivo obviamente hay muchas más cosas a tener en cuenta para los costos. En este caso serían la materia prima más la, el insumo de la vitrina. Vamos a colocar aquí como un insumo de la vitrina. ¿Sí? Y esto depende de qué? De la cantidad de unidades que vendamos. Como dice la compañera, ¿sí? Depende de la cantidad que nosotros vendamos, pues así sabremos cuánto nos gastamos produciendo esa mercancía. Entonces, ¿qué me dice? Busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Ya, esa es. Ese sería el costo total de una casa. ¿Sí? El salario de los empleados más la materia prima más la, ¿qué dije yo aquí? Los insumos, que en este caso sería la vitrina, por la cantidad de productos que se vendan. Ahora, esta sería la respuesta del punto B. ¿Cómo? Ah, no. Se me olvida, qué pena. Aquí, esta sería el punto B. Los salarios de los empleados más, entre paréntesis, la materia prima más los insumos por multiplicados por la cantidad. Vamos con el punto C. Dice, proponga una solución más rentable para la entrega de las casas de chocolate. Bueno, entonces aquí, como en el punto B, simplemente lo tenemos expresado como una ecuación donde simplemente tendríamos entonces ya para comparar costos, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar valores. ¿Sí? Aquí en el punto C ya sí tendríamos que identificar valores. ¿Qué debemos hacer? Para hallar los salarios de los empleados, debemos tener en cuenta el salario mínimo en Colombia. Y eso lo dividimos en un día, digo en los días, para hallar el salario que se le paga a un trabajador por un día de trabajo. ¿Sí? La materia prima. ¿Qué necesitamos para hacer la casita de chocolate? Vamos a poner el chocolate. ¿Y cómo se llama ese chocolate? La cobertura del chocolate. La cobertura del chocolate. El insumo que es la vitrina. En la vitrina me están diciendo a mí aquí, ahí sí ya es lo que está como que poniendo a pensar, dice que eh,
necesitaba una vitrina, pero que previamente me habían dicho que esa vitrina es de metacrilato. No sé qué será eso, pero vamos a buscarlo. ¿Pueden ver la imagen? Bueno, esta es una vitrina según de metacrilato. Vamos a ver cuánto cuesta, cuánto puede costar. No tienen precio. Bueno, tratemos de buscar uno que vitrina metacrilato para chocolate, exhibidores. Vamos a ver si encontramos Mercado Libre. Más bien busquemos entonces el material solo. Bueno, aquí. Acrílico, acrílico, acrílico. No hay metacrilato. Vale. Si están en computador, ayúdenme a buscar ustedes también allá cuánto cuestan las láminas de metacrilato. Va a tocar hacer la lámina porque no, la vitrina. Excelente. Okay. ¿Siento que? 112.800. Bueno, entonces la lámina, ¿cuánto mide? 1,20. Ah, bueno, gruesa, bueno, listo. 1,20 por 90. ¿Sí? ¿Me confirma? Ok. Ah, bueno, entonces pensemos, mide 1,20, o sea que es una lámina más o menos eh, grande, ¿cierto? Podríamos que de esa lámina podríamos hacer perfectamente una cajita pequeña eh, que con solamente una lámina podamos meter la caja, la casita de chocolate ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que solamente necesitamos una sola lámina. Entonces, ustedes deberán buscar en internet el salario del trabajador por un día, el valor de la cobertura de chocolate y el valor de la lámina de, eh, ¿cómo es que? De la acrilato, metacrilato. Una vez que ustedes tengan ya esos valores definidos, también deben definir entonces qué cantidad de casitas vamos a hacer para poder definir los costos totales y ahí sí ya definir entonces en qué podemos impactar para reducir esos costos. Entonces vamos a decir que nosotros hacemos 100 casitas. ¿O quieren más o quieren menos? Ustedes me dicen. Uy, me siento como si estuviera hablando sola. Digamos que la cantidad de casitas que vamos a vender son 100, ¿sí? Entonces en la fórmula ustedes deberán colocar los costos totales asumiendo estos valores. Por ejemplo, supongamos que el salario del trabajador diariamente sería, no hagamos 100 casitas, hagamos menos. Les voy a decir por qué menos. Hagamos
40 casitas. Estas casitas las vamos a hacer por día, ¿sí? Entonces, formando ya la ecuación, digamos que el trabajador gana 40,000 pesos diarios, pero ese valor lo tienen que hallar ustedes. Yo estoy haciendo una suposición. El trabajador gana 40,000 pesos por día, ¿sí? ¿Qué más me dice la fórmula? Los costos totales es igual a los salarios de los trabajadores más la materia prima. Vamos, entonces la materia prima más aquí, es la cobertura de chocolate. Supongamos, porque ya esa es la tarea de ustedes de buscar precios, que la cobertura de chocolate cuesta 20,000 pesos. Ahí ahora no quieres generar bien los ceros. ¿Sí? Y la vitrina, con una lámina se puede hacer la vitrina. Vamos a decir que la vitrina no cuesta 112,000, sino que vale 120,000, porque ya estaríamos diciendo que incluida la mano de obra de la vitrina, no como lámina. Listo. Por la cantidad de unidades por día, que son 40 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería aquí? Bueno, sumamos 20,000 más 120,000. ¿Cuánto les da? Chicos, yo les pregunto algo obvio, pero me gustaría que ustedes respondieran para saber si están ahí, si no se están durmiendo, si me están entendiendo. ¿Cuánto da 120 más 120,000? Perdón, me equivoqué. 120 más 20,000, perdón. 140,000, perdón, me equivoqué. Bien, hay que estar atentos a ver qué dice la profe si se equivocamos. Bueno, estos 140,000 es la suma de estos dos valores. Pero esto lo tenemos que multiplicar por 40, ¿sí? Estos pesos. Y esto lo tenemos que multiplicar por 40 unidades que se hacen al día. Entonces, 140,000 por 40, ¿cuánto da? Mm, 140,000 por 40 da 140. Ahora sí. 140,000 pesos por 40 veces. 5 millones. ¿Me recuerdas nuevamente? 5,600,000. Más. Entonces, pesos por día. Más los 40,000 pesos que gana el trabajador en el día. O sea que fijo gana eso. ¿Cuánto sería? 5,640,000. Entonces, básicamente, para nosotros hacer las casitas, eh, las 100 casitas, no gastaríamos, o sea, sería precio del costo unitario, digamos así. Ya tendríamos, pues, obviamente que dividirlo entre 40 si lo queremos como costo unitario, pero aquí sería el costo total, perdón. El costo total de las casitas, de esas 100 40, ¿cuántas casitas? 40 casitas en el día, 5,640,000. Ahora, la fórmula o qué me están pidiendo en la guía, me están diciendo que
que proponga una solución más rentable, ¿sí? Es decir, que tenemos es que ver la forma de que este costo que está aquí sea menor. ¿Qué plantearían ustedes? Entonces ustedes ahí dirían, para cambiar el costo deberemos disminuir alguno de esos costos. No podemos disminuir el costo de la mano de obra, ¿verdad? Porque eso ya es obligatorio pagar. Entonces tenemos que disminuir los costos variables. A estos dos, porque como les digo, solamente por este ejemplo le están dando solamente estos dos costos variables. ¿A cuál de esos dos costos variables entonces le afectaríamos para poder bajar el costo total de los productos? ¿A la materia prima o a la vitrina? En la materia prima. Ok, la materia prima vale 20,000 pesos y la vitrina vale 120,000 pesos. Tendríamos que buscar una cobertura de chocolate más económica, ¿cierto? Pero si podemos buscar también algo que reemplace la vitrina, ¿sí? Que sea un costo menor y ya yo creería que me podría ir con el costo de la vitrina porque generaría más impacto que reducirle 1,000 o 2,000 pesos a la materia, a la cobertura de chocolate. Pero lo podemos hacer, podemos reducir el costo de ambos. Ahora, desde un punto de vista productivo o comercial más bien, lo ideal sería más bien meterle la mano al empaque que meterle la mano a la calidad de producto, ¿sí? Entonces yo recomendaría más bien meterle la mano a la vitrina. Busquemos en internet algo que reemplace el metacrilato, ¿sí? Por decir algo, busquemos, busquemos aquí, ¿qué otras láminas pueden ser? Aquí dice que acrílico, lámina de, este, veamos acá más bien. Está lento el internet. Muy lento. Ay, ¿qué pasó ahí? Ya tenemos más de las 2 horas. Ay, no me quiere complacer. El PVC. Dice que el PVC es una alternativa del metacrilato. Vamos a ver cuánto cuesta el PVC entonces para identificar si podemos meterle la mano al PVC. Está lento el internet. Sí, es transparente. Bueno, ¿quién me hace el favor? Mi internet está como un poquito lento. Busquen láminas de poliestireno transparente, costos y medidas. Que la medida sea igual a la de la metacrilato, de 1,20 por 90, algo así. ¿Sí me escucharon, chicos? ¿Quién me regala el costo de poliestireno transparente? Que eso reemplaza el metacrilato. En las mismas medidas. Ok, entonces ahí vemos el costo unitario, digo, por centímetros. El área de eso, el valor lo divides en el área para ver cuánto, si el costo por centímetro es.
menor o no. Hallemos, sale más caro o entonces busquemos otra alternativa. Aquí está, aquí dice que policarbonato. Busquemos el policarbonato entonces. Dice que es un material de menor transparencia que el metacrilato y un poco más caro. No, entonces el PETG tiene también. El propileno está, es más económico. Eh, voy a compartir. ¿Tienes forma de compartir? Y si se usa, bueno, también puede ser. La idea es que se mantenga como la característica. Puede ser una caja, pero entonces eh, veamos cuánto cuesta una caja, pues. Veamos por cajas. Digamos que sea una caja relativamente mediana, ¿sí? Para poder tener costos. ¿La idea qué es? La idea es poder encontrar un material que reemplace la vitrina, ¿sí? Y digamos que esa vitrina, en esta fórmula, que es donde impacta muy fuerte, digamos que el valor de la materia prima es de 20.000 y consigamos o una lámina o una caja que tenga un valor más económico, pero la idea era como tener la misma transparencia en el empaque, pero bueno, listo, no importa, tratemos con las cajas. Regálenme el precio de una caja que sea gruesa, que tenga un espesor grueso, ¿sí? Para que, bueno, ese es 3 centímetros, ese es el grosor, está bien. 3, 50.000 las 25. Bueno, entonces hallemos el valor por las 40 unidades. Si las 50.000, digo, si las 25 unidades, hagan una regla de 3, si las 25 unidades cuestan 25.000, digo 50.000, 40 unidades, ¿cuánto cuestan? Correcto, 80.000. Listo, entonces hallemos el costo total, sumando todo, multiplicando cuánto nos daría. 80.000 más 20.000 sería 100.000, por 40 serían 400.000, 440.000, ¿cierto? ¿O me equivoco? Corríjame, muchachos, que lo estoy haciendo sin calculadora. No, mentira, 4.400.000. Son 100.000 más un cero. Háganlo, muchachos, confírmenme. Ok. Entonces miren que ya diciendo eh, relativamente qué podríamos cambiar,
y qué costo vamos a disminuir, entonces ya estaríamos solucionando el punto de la solución más rentable. Ah, bueno, la propuesta que yo haría para la solución, para la entrega de las casas que sea más rentable sería cambiar el material acrílico por unas cajas de cartón de tanto volumen cuyo precio serían estos. Y podríamos rebajar, haciendo el ejercicio matemático, podríamos rebajar en costos, tanto, ya ustedes podrían decirlo, en pesos o en porcentajes, como ya ustedes quieran. Entonces, si lo decimos en pesos, entonces tendríamos que decir restar 5.640.000 menos 4.400.000 y eso es lo que reduciríamos en dinero. ¿Sí? O si lo queremos poner en porcentaje, entonces 4.400.000 entre 5.060.640.000, eso nos daría el porcentaje. Y listo. Esa sería la propuesta, ese sería el punto C. Ahora bien, ¿qué me pide? Tienen que hacer en esta evidencia portada, deben hacer el punto, van colocando tanto el planteamiento del problema como la solución inmediata, en este caso la ecuación del área de la casa, después colocan el punto B, que es la función que relaciona el costo, después colocan el punto C, que es la propuesta de la mejora, y una conclusión o unas conclusiones con su bibliografía. Eso es lo que pide la evidencia. ¿Listo? No, sí, toca montarlos en Sayuna porque esa es el deber ser, ¿cierto? Ahora, eh, dos cosas. Nosotros podemos ir adelantando trabajo en el sentido de que ustedes me pueden enviar, así como ya me enviaron los pantallazos de las evaluaciones, que por cierto yo mañana ya les califico a todos los que me han enviado. eh, y les voy calificando en Sena Sofía, porque en Sena Sofía yo no tengo ningún inconveniente, ya ustedes me aparecen en la plataforma en Sena Sofía. El problema está es en Sayuna. Listo. De todas maneras, ya yo hice mi solicitud a coordinación académica porque no me aparecen ni las horas de ustedes, ni tampoco me aparecen los cursos en Sayuna. Entonces, pues ahí estoy como varadita. Pero como a mí no me gusta quedarme de brazos cruzados, entonces mientras tanto, ustedes me pueden ir enviando al WhatsApp la información y yo les voy calificando. Entonces yo tengo mi cuadernito a mano donde voy anotando quién va entregando, quién no, de qué curso, eh, quién participa en las sesiones en línea, quién participa en todos los ejercicios que yo coloco y ya. Así que o sea, toca doble trabajo por el momento. Mientras que me montan la plataforma, ustedes vayan enviándome la información para yo poder irles calificando. Y si tienen que mejorar, pues hacerles la notificación. Que en el momento en que se vea Sayuna, ya ustedes deben saber cuál es la nota, porque yo simplemente voy a entrar a Sayuna a ponerles la nota. ¿Sí? La idea es no esperar hasta que sea 30 de noviembre, de que 30 de noviembre, 30 de abril, porque ya a esa hora ya debo entregar los cursos. Ya en mayo ya me toca trabajar con otros grupos. Preguntas. Bueno, sí, les decía, si quieren suspendemos la grabación para que no se me pase de 2 horas y ya les explico a la socialización de las evidencias otra vez. ¿Les parece? ¿O tienen alguna otra duda con respecto al material que solucionamos? ¿No entiendes en qué momento entregar la evidencia o no entiendes la evidencia?
Ok, entonces déjame yo suspendo y me quedo contigo y te hablo a ti. ¿Listo? Para que no se vuelva muy pesada al momento de cargarla en YouTube. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar todo. Que tengan buena noche. Nos vemos. Yo creo que los voy a citar para el taller. Entonces, ahí miramos. ¿Oyeron? Probablemente para este viernes. Sí, no hay ningún problema. Solamente que recuerden que deben enviarme el pantallazo de lo que están haciendo, todo, porque en estos momentos mi rol en Sayuna no se ve disponible, pero en Sena Sofía sí está disponible. De hecho, yo creo que ya la clase pasada les califiqué a unos cuantos por ahí en la propia clase. Bueno, muchachos, entonces yo voy a suspender, porque después se me va muy largo. Que tengan buena noche, chicos. Chao, chao.